En el IMSS hay mujeres y hombres que sin duda ponen en todo momento su vida, su profesión, su vocación al servicio de los demás. Porque ser médico no es nada más que te digan, ay, tienes la capa de héroe. No somos héroes. Somos humanos como todos, pero con una sensibilidad humana diferente a todas y a todos. Y ellos no dudan en responder al llamado de la vocación médica, sobre todo en situaciones de crisis y eventos que han cobrado una gran relevancia mediática por su relevancia, por su importancia, por su impacto. Otro trauma. Y tú dices, bueno, ya llevamos 2-3 días que está pasando esto y que pues hacemos lo que podemos, ¿no? Vamos a alguna zona cero a ayudar, a tratar de organizar tanto la ayuda como el personal que puede estar sacando escombros o lo que se necesite. De todas esas personas que forman parte de la familia IMSS, de los hospitales, de todas esas clínicas y que sin pensarlo dan su dedicación, sacrificio y compromiso por la salud y el bienestar de todos los que vivimos en este país. Esto es A Tu Salud. Hola, ¿qué tal, queridos podescuchas? Estamos otra vez aquí en A Tu Salud y hoy nos acompañan el doctor Adrián Pereira Salazar y el doctor Guadalupe Gallegos Rodríguez, ambos del Hospital General Regional número 2, ese que se encuentra allá por Villacuapa y que muchos conocemos más bien como el Hospital de Cuapa, ¿no? Bienvenidos, ¿cómo están, doctor Adrián, doctor Guadalupe? Hola, buenas. Mucho gusto estar aquí. Todos estamos muy bien. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Qué bueno, pues vamos a empezar, ¿no? A ver, doctor Adrián, la pregunta del millón y creo que la obligada. ¿Por qué decidió usted ser médico? La verdad es por tanto vocación, pero por que yo era bueno para la medicina. Realmente, o sea, para biología, los temas que atraían. Entonces, fue una combinación de varios factores los que me indujeron como para ser médico. Entonces, la verdad, las ganas de ayudar. Las ganas de ayudar, Uh-huh. ¿ok? Sí. Doctor Gallegos, porque así creo que lo conocen, ¿no? Así es. Doctor Gallegos, ¿por qué decidiste ser médico? Bueno, esto tiene una historia, pues sí, muy bonita, porque es la mía. Yo soy de un pueblo al norte de Aguascalientes, un pueblo mágico que se llama Real de Haciendas Aguascalientes. Okay. Cuando yo era niño, pues éramos 2,500, 3,000 habitantes, por lo mucho, ¿sí? A pesar de ser una cabecera municipal, pues tiene muchas necesidades, ¿verdad? Y yo lo que siempre veía, ya cuando entrábamos a los 3 años, 4 años al catecismo, niños enfermos por todos lados, porque ya vamos al catecismo desde los 3 años, caray, ¿sí? Y buscabas un médico, no había en el pueblo. Entonces, pues yo me preocupaba porque se enfermaran. Entonces, mi papá, en aquel tiempo, en paz descanse, pues él nunca fue médico, él fue minero, ¿sí? Okay. Pero él ayudaba y recetaba la aspirina, Entonces, yo fui médico porque dije, la necesidad existe y hay que ayudar a la gente. Wow, qué bonito. Sí. Y llegó el momento, tenía yo como 10 años, estaba en cuarto de primaria. Llegó el primer médico al pueblo de la compañía minera Real de Haciendas, de Lorito. Llegó el doctor, no, pues para mí fue de admiración, como si yo hubiera visto un ángel. Dije, no, yo voy a ser doctor. Oh. Y era un doctor que iba casa por casa a ver que, aunque no fueras empleado de la mina, él iba a casa a ver qué necesidades se tenía en cada familia. De esos doctores de antaño, ¿no? Que estaban en los pueblos y que iban y que aparte eran admirados, ¿no? Admirados, sí. Eran dioses, sí. Y yo dije, no, hay que ayudar y pues... Y hoy está como el doctor Gallegos. Estoy con el doctor Gallegos. Yo siempre quise ser médico, sí. Entré a la primaria, nadie creía que yo fuera a ser médico. Estaba en la secundaria cuando vas para la prepa, porque en mi pueblo nada más se veía primaria. Yo no tuve kinder. Después hubo secundaria. Y no, pues, ¿qué quieres estudiar? Me decían Lupito, todavía en la secundaria. No, pues, voy a estudiar medicina. No. Todos mis maestros, no, te metemos a la normal de San Marcos, al Carena, para que seas maestro. Yo quiero ser doctor. Y
aquí estamos. Y aquí estamos, perfecto. Con ese deseo de siempre ayudar y hacer bien a las personas. Doctor Adrián, ante esta situación, usted cuando estaba pensando en ser médico, cuando estudiaba biología y todas esas materias que a muchos no les gustan, pero a usted le encantaban, y ese afán de ayudar, ¿cuál fue el momento en el que dijo, sí, esto es medicina y quiero ayudar? ¿Qué pasó? Pues yo creo que fue una combinación de cosas. Tanto el fallecimiento de mi papá fue algo importante y que mi mamá también fuera médico. Fue como el momento en el cual yo decidí ser médico. O sea que el ser médico sí se trae en la sangre. Pues yo espero que sí, realmente, porque en mi caso sí fue así, gracias a mi mamá. Fue ese chispazo entre el fallecimiento de mi papá y que el amor de mi mamá hacia su profesión fue lo que me llevó a decidir ser médico. Sí. ¿Recuerdas algo, Adrián, de tu mamá como médico? O sea, algo que dijeras, híjole, en la torre, o sea, mi mamá se la pasa todo el tiempo en el hospital o algo así. ¿Algo que admiraras? Sí, la satisfacción que ella tenía cuando sus pacientes mejoraban y le agradecían. Eso fue, yo creo que un parteaguas en mi profesión, bueno, en mi decisión para tomar esta profesión. Y me imagino que ambos han vivido situaciones pues bonitas y algunas no tan bonitas, ¿verdad? En todo este tiempo que llevan de médicos. Pero, por ejemplo, ustedes que están en Villacuapa, en el Hospital Regional de Villacuapa, pues han vivido cosas bastante fuertes. Vivieron el sismo del 2017, que la Clínica 32, pues tristemente tuvo que cerrar sus puertas porque quedó muy dañada y que había pacientes ahí, pero aparte todos los que llegaban de la parte de Cuapa, simplemente recordemos que ahí en Miramontes hubo multifamiliares que cayeron, ¿no? Y que pues llevaron a la gente a la 2, ¿no? Así es, a nuestro hospital. Y aparte, hace poco la pipa en el puente de la Concordia, ¿no? Y que también llegaron a ustedes. ¿Qué es lo que a ustedes dos, tanto a usted, doctor Gallegos, como a ti, Adrián, los hacen en un momento dado seguir adelante en estas situaciones? Porque, digo, no va a ser tan sencillo. Mucha gente, o sea, ¿qué superpoder tienen ustedes como médicos para hacer frente a estas situaciones? Pues más que superpoder, yo lo que he visto en cada uno de nosotros es la sensibilidad humana, ¿sí? Porque el ser médico no es nada más que te digan, ay, tienes la capa de héroe. No somos héroes. Somos humanos como todos nosotros, ¿sí? Somos humanos, pero con una sensibilidad humana diferente a todas y a todos, ¿sí? Nosotros como médicos sentimos diferente, vivimos diferente y hacemos todo diferente. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos ante necesidades de vida, ¿sí? Ante situaciones, o pierdes la vida o pierdes una extremidad. Y ahí no hay que escatimar ningún tipo de esfuerzo. Y si no sientes en el fondo, no sé, de tu corazón, de tu espíritu, de tu alma, lo que está sufriendo aquella persona, no vas a reaccionar. Y pues nosotros como médicos, cada quien tenemos una formación diferente. Yo soy internista intensivista. Es diferente a la formación que tiene un cirujano, a la que tiene un ortopedista, a la que tiene un ginecólogo. Pero yo considero y siento y lo he vivido que tenemos esa capacidad de convencer a los doctores de ortopedia, de convencer a los cirujanos de que hay que hacer y consolidar nuestro equipo de trabajo. ¿Sí? Porque generalmente nosotros en medicina interna o en la terapia intensiva somos líderes en el abordaje de diagnóstico y tratamiento para el paciente, ¿sí? Y eso nunca debe de perderse, ¿sí? Nunca debe de perderse, lo debemos dejar como algo secundario. O sea, convencer al doctor Adrián Perera, doctor, el paciente llegó con trauma de columna, apóyenos, a ver, lo valore, ¿qué le vamos a hacer? Llegó el de neuro, porque nosotros, por ejemplo, ahorita yo estoy en el regional, ¿sí? Tengo 2 años apenas, ¿sí? Okay. Entonces, para mí ha sido, bueno, el primer año,
¿sí? Fue algo impactante, porque en mi formación yo no había tenido preparación en trauma, así tan intenso como vemos en el regional. Y válgame la palabra, y yo les digo a los doctores de columna, de rodilla, de pélvico, porque ahí estamos divididos por extremidades, ¿no? Por anatomía. Y a la doctora, a la subdirectora y al director. Nosotros no vemos un paciente con una fractura de cadera. Nosotros vemos pacientes con politrauma, trauma en la terapia intensiva, trauma craneoencefálico, trauma facial, trauma de cuello, trauma torácico, trauma de abdomen, trauma de extremidades, trauma de pelvis, todo en un solo, en un solo ser humano, ¿sí? Y eso es algo que a mí me impactó y me exigió pues más de lo que yo sé dar, ¿sí? Porque son pacientes que salen de su casa bien y en un minuto, en un ratito ya están al borde de la muerte, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero transmitir a todo nuestro equipo, o sea, que puede ser nuestro pariente el que salió de casa y ahorita está ahí en la cama, al borde de la muerte, ¿sí? Entonces, es intenso. Claro. Es intenso lo que se vive en una terapia intensiva. Wow. Sí. Adrián. Yo creo que la capacidad de ser empáticos, ser humanos, en momentos de mayor estrés psicológico y en el momento, por ejemplo, es lo que nos ayuda. Y es algo que uno cree que nace, pero también se va forjando conforme cada caso o las guardias desde que somos estudiantes. Es cuando uno se va, por así decir, curtiendo para saber qué tipo de especialidad y subespecialidad. Yo creo que estamos destinados. ¿Qué especialidad tienes, Adrián? Yo soy ortopedista y mi subespecialidad es cirugía de columna. Me gustaría contarte la historia un poquito, sí. Del terremoto, del temblor del 17. Sí, estaba con el que es actualmente nuestro director, doctor Calderón Franco. Estábamos en cirugía de columna. Me acuerdo que en el minuto 17, a las 13:17, empezó el temblor. Y estábamos literalmente con un punzón en las vértebras de una persona. Porque era una fractura vertebral. Estábamos haciendo una instrumentación que es la cirugía para estabilizar esa fractura y empieza el temblor. Y al principio fue el doctor Calderón, tranquilos todos, va a pasar, y después de unos 5 segundos que no pasaba y da un temblor mucho más fuerte, es cuando pues nos empezamos a dar cuenta de la situación. Y en cuestión de minutos hicimos la cirugía rápido, la acabamos, terminamos, el paciente perfecto, pero nos damos cuenta, es como vivir un trauma en un día a episodios. Pero, el a ver, primer doctor, episodio... voy a hacer una pausa con esto. Claro, o sea, claro. No se salieron, no suspendieron la... No. O sea, se quedaron ahí. Así es, teníamos la responsabilidad ante el paciente, ante nada. O sea, para todos aquellos que de repente tenemos esa idea de que cuando hay un sismo o hay una situación fuerte en un hospital, los médicos salen huyendo, no es cierto. Se quedan para apoyar al paciente que está enfermo. Así es, yo creo que esa empatía ante una situación trágica es lo que también, obviamente, aprendida desde ser estudiantes, pero es lo que nos marca la templanza para lograr afrontar esos momentos. Y perdón, doctor, ya que terminaron la operación, pues afortunadamente durante el sismo terminan la operación, sale bien, pero salen del quirófano para mandar al paciente a terapia o, bueno, sí, a su estancia, y se dan cuenta que, pues, es como lo cosas que te digo, la siguiente etapa del trauma que nosotros vivimos en ese día, por ejemplo. La primera fue en quirófano, ¿no? ¿Qué pasó? Porque era algo que nosotros
pues esperábamos que acabara pronto y que no tuviera esa magnitud. Pero sales del quirófano y te das cuenta de que afuera en recuperación se cayeron las losas, hay otros pacientes. Desde mi punto de vista personal, por ejemplo, una anestesióloga querida, le avisan que su hija estaba en el reexamen. Así es. Entonces, esa es la siguiente etapa de trauma, por ejemplo. Y después salir a atender a todos los pacientes que van llegando. Otro trauma. Y tú dices, bueno, ya llevamos 2-3 días que está pasando esto y que pues hacemos lo que podemos, ¿no? Vamos a alguna zona cero a ayudar, a tratar de organizar las tanto la ayuda como el personal que puede estar sacando escombros o lo que se necesite. Y después viene la 32, ¿no? Necesita asumarse a nuestro hospital para que podamos dar una atención integral, porque la 32 se había dañado estructuralmente. Entonces, el apoyo de otro hospital con nosotros y hacer equipo, pues en principio hay como un choque entre egos, pero después nos damos cuenta que tenemos que formar equipo. Y ese equipo el que yo creo que es cuando más brilló en nuestro Hospital General 2, allá en Villacuapa. Y qué fuerte, porque por ejemplo ahorita lo que acaba de comentar el doctor Adrián, pues sí, somos doctores, bueno, yo no, ustedes son doctores, sus compañeros son doctores y están pues estoicos ante la profesión, las doctoras, los doctores, pero son seres humanos con familia y de repente reciben una llamada de que tu hija, que tu hijo, que tu sobrino, que tu papá estaban en una zona cero. ¿Cómo le hacen, doctor Gallegos, para poder salir adelante, no? A usted le tocó lo de la pipa. A mí me tocó lo de la pipa. ¿Y cómo lo vivió? Pues nosotros estábamos en el Regional 2 haciendo nuestras actividades de todos los días. Ya era el cambio de turno para que entrara el vespertino, 2:15 de la tarde, nosotros ni en cuenta. Nos llega un mensaje de la doctora Suárez, que nuestra subdirectora, que había pasado una explosión, que le están avisando de la delegación como a las 2:17. Un mensaje que preparemos todo porque a lo mejor llegaban pacientes al regional. Caray, pero ¿qué pacientes? Nosotros ni en cuenta, ¿no? Pues es que estalló una pipa y hay muchísimos quemados. No, pero nosotros no tenemos un área de quemados. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? No, pues los de trauma. Lo primero que se hizo fue coordinarnos con la jefa de urgencias, el director, la subdirectora. Vamos a ver urgencias para despejar y tener camas disponibles, porque estaba lleno el servicio de urgencias, como siempre. Empezamos a mover, quien se da de alta, se vació urgencias, ese día también tenemos la terapia intensiva llena, hubo manera de dar 3 egresos y desocupamos 3 camas y al día siguiente ya tenemos 4 camas disponibles. Por fortuna, el día 10 de septiembre, ningún paciente llegó a la terapia intensiva, al regional que llegaron 2 leves problemas, pero nos llegó un quemado hasta el día 11, un gran quemado. Y pues ya empezamos con eso. Igual hacer labor, ¿verdad? Porque de hacer labor para el cirujano plástico, porque no tenemos área de quemado, no, pues ya lo tenemos aquí. Magdalena, Lomas Verdes, está lleno. Llenos. Sí. No, pues que nos van a mandar 3 pacientes de Magdalena de Salinas para que entren pacientes quemados. Sí. Nos mandaron 3 pacientes a la terapia intensiva de Magdalena de las Salinas. Y empezamos con nuestra labor de todos los días. Pues dimos de alta a domicilio a un paciente de Magdalena de las Salinas que no era quemado, era posoperado de cerebro. Se fue de alta a su hospital general de zona. Subimos de alta a piso a un paciente con traumatismo maxilofacial. Subió a piso ahí, de ahí se fue a su hospital. Un paciente de 88 años posoperado de cráneo falleció con nosotros, pero pues estaba muy grave, ¿sí? Pero sí se vive intenso. Se vive intensamente Sí. eso. Y por ejemplo, ustedes cuando ven esta parte como médicos, pues como lo decías hace un momento, Adrián, están curtidos, pero seguramente les han hecho una llamada donde les dicen, oye,
¿qué crees? Que un familiar tuyo está enfermo. ¿Qué pasa por su mente? Pues, no sé, la verdad es que depende mucho de los casos, porque sí, yo personalmente sí han hecho esas llamadas, ¿no? Sí, fíjate que pasó un trauma. Yo personalmente siento que de principio tratas de mantener la cabeza fría, sobre todo porque pues, para eso tienes el trabajo día a día, ¿no? Pero cuando es personal, es un familiar, sí, a veces te nubla la emoción o el sentimiento. Pero eventualmente, en mi caso, por ejemplo, ya con 2 días me ha pasado, que el grupo, o sea, el equipo en mi hospital, por ejemplo, me ha sabido responder muy bien. Tanto las fracturas de una tía, hermana de mi mamá, que se cayó en un segundo piso. En el momento que llegó, se le atendió como si fueran sus tías o su mamá, la verdad. Y hace 1 mes y medio a otra tía, igual, se le atendió. Entonces yo siento que esa tranquilidad que entre nosotros mismos como equipo sabemos que se puede lograr, es algo muy valioso. No sé dónde lo puedes encontrar realmente. Ok, y eso que acaba de comentar el doctor Adrián, doctor Gallegos, creo que es muy importante. Cuando de repente los pacientes que llegan al hospital no son un número más. O sea, son personas que incluso, como lo dijo o como lo dijiste tú, doctor Gallegos, hace un rato, o sea, podrían ser un familiar mío o podría ser yo, ¿no? Y entonces lo tratan ustedes como si fuera alguien de su casa, ¿no? ¿Cómo ha sido este momento cuando de repente, comentabas hace un momento, doctor Gallegos, cuando llegan esas personas a terapia intensiva? Y pues terapia intensiva no es cualquier cosa, ¿no? Y con politraumas y miles de cosas, y lo ves, y a lo mejor aparentemente es un desconocido. ¿Qué piensas cuando lo ves ahí y que tienes esa vocación de decir, lo tengo que salvar? ¿Cómo le haces? Pues como se ha mencionado, ¿verdad? La terapia intensiva son pacientes graves. Y pues la terapia intensiva del regional es muy diferente a todas las terapias intensivas. Por ejemplo, aquí en el regional aceptamos pacientes de más de 80 años. En otras terapias intensivas no. Y ahora, pues con más razón, vemos para que el paciente sea atendido como el paciente de 30 o 15 años, porque hemos tenido pacientes pediátricos, aunque no somos una terapia intensiva pediátrica, que se atiende igual al paciente mayor como al paciente joven, porque la situación crítica en un momento es la misma. Y a veces el paciente de menor edad requiere mayor apoyo que el paciente de mayor edad. Parece paradójico, pero el cuerpo de un joven tiene una respuesta al trauma exagerada, que a veces esa misma respuesta te puede afectar en la evolución del paciente. Pero sí es un compromiso diario y que a cada momento hay que estar al pendiente. Oye, doctor, y cuando han sucedido estas situaciones fuertes en terapia intensiva, yo me imagino, o sea, creo que todos como seres humanos hemos tenido algún momento en el que hay un caso que nos quiebra más que otros, porque nos trae recuerdos, porque tenemos un vínculo a lo mejor afectivo de un momento a otro con el paciente, o nos recuerda a algo o a alguien. ¿Alguna ocasión te ha pasado eso, que llega un paciente y de verdad te mueve mucho la fibra? Sí. ¿Me podrías platicar algún caso así? Pues mira, ahorita por ejemplo en el trauma, aquí en el regional no ha habido un caso así que me impresiona. O sea, me impresiona las lesiones tan graves, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, yo estuve en el Hospital General de Zona 2A de Troncoso 22 años en la noche en terapia intensiva. Y ahí los casos que a mí me hacían prender la adrenalina eran las mujeres embarazadas, las preeclámpticas, la preeclampsia severa. Ellas sí me encendían así exageradamente. Sí. Y son casos donde se pone en riesgo la vida de ambos, ¿no? Del producto, del bebé, como de la madre. ¿Te acuerdas de algún caso que haya llegado y que te haya puesto sí en adrenalina arriba, pero también en esa sensación de tengo que hacer todo para salvarlo? Sí, pues en una ocasión, efectivamente hablando de los temblores, no del 17,
en varios temblores que me tocó vivir en Troncoso. Una vez eran las 2 de la mañana y estábamos hablando de una paciente que estaba convulsionando, una embarazada, y que llega el temblor. Todos ahí, sí, corrieron, ¿no? Salieron. ¿Por qué? Porque pues estaba en la valoración, no estaba ni haciendo ningún procedimiento en ese momento, pero en eso, cuando yo llegué, empieza el temblorcito a las 2 de la mañana. No, pues me quedé solo, caray. Pues yo busqué, porque cada hospital tiene una caja de medicamentos para la paciente obstétrica, ¿sí? Pues busqué el medicamento, yo lo inyecté y todo, caray. Pero sí, esa fue porque, no por el caso de la convulsión, porque una mujer embarazada que convulsiona es una catástrofe, es una eclampsia, es eclamptosis, es un relámpago, es un rayo que cae sobre la mujer, ¿verdad? Entonces dije, no, si la dejo que siga convulsionando se va a dañar más, ¿verdad? Y aquí van a hacer el bebé o va a pasar algo, ¿no? ¿Sí? Y pues le apliqué el medicamento, pasó y después todo normal, ¿sí? Pero sí sentí así que... que tenía que hacerlo. Que tenía que hacerse. Y lo hizo. Y lo hice. Pero son condiciones, ¿verdad? Igual estar en quirófano, al doctor se le olvidó el 85, que es aquello siglo XXI. Claro. Sí, y él hizo su procedimiento. Y así son condiciones clínicas que de un instante. Claro. Que se deciden en un instante. Adrián, ¿algún caso que recuerdes que te haya movido demasiado? En mi caso es la dicotomía de los dos casos, o sea, tanto los resultados buenos como los resultados que te hacen pensar constantemente, ¿no? Esa autocrítica constante, yo creo que no se da no en todas las profesiones, pero por ejemplo en medicina sí, porque muchas veces tú esperas que todo se resuelva bien y hay pacientes en los cuales no encuentras o buscas y ofreces alternativas y aún así como médico te frustra el hecho de que no salga al 100 como tú has visto que a veces sí te salen tus pacientes. Por ejemplo, caso de éxito, cuando era residente en Magdalena Las Salinas, fantástico hospital, o sea, una sección completa de una extremidad, de un brazo, que lo traían bien cuidado. Aparte, llegamos, la cirugía duró aproximadamente como 14 horas. Y al día siguiente, el chavo moviendo las manos, los dedos, como si no hubiera pasado nada. Un acortamiento comparativo de aproximadamente 4 centímetros, y eso era todo lo diferente. ¿No? Entonces, hay casos que dices, wow, para esto soy, ¿no? Y hay casos que dices, como, ¿por qué? ¿Por qué me decidí meter a la medicina si estoy haciendo todo lo posible en cirugía y a veces sale un 80%, 90%, pero tú sabes que podría haber salido mejor y no entiendes por qué? Y es cuando levantas la vista al cielo, si eres creyente, y le dices, Dios mío, o energía, o vida, ¿qué pasó aquí, no? Así es. Y cuando pasa ese tipo de situaciones, ¿por qué seguir? Te lleva más el saber, en mi caso, que puedes hacer mejor a más personas que el hasta aquí llegué. Sí. Doctor, ¿por qué seguir si de repente la vida, la energía, el ser superior nos dice hasta aquí se acaba la velita? En una ocasión, cuando mi hijo iba a salir de ingeniería biomédica, estábamos ahí en el TEC de Monterrey con unos papás de otros compañeros de mi hijo. Y se tomó el tema del COVID. No, que tanta gente que falleció, que cómo lo tomaron, que esto, que lo otro, que qué impacto de tanto muerto, que cómo le hiciste tú para soportar todas esas cosas, porque uno no se acostumbra a que muerto tras muerto exista, ¿verdad? Entonces yo siempre me acuerdo que mi papá me decía, siempre para adelante, mijo. Si ya entraste al maratón, ya entraste a la carrera, no te regreses ni te pares hasta que termines. Entonces, pues, uno trae cosas de toda la vida, ¿no? Allá en mi pueblo hay una montaña que está como a 7,000 metros sobre el nivel del mar. Wow. ¿Sí? Y en el verano, pues, era nuestro reto. Subirla. Y nada de rajarte. O sea, tienes que subirla.
Y pues te vas formando con esa disciplina, una disciplina que te va a hacer comprometido, te va a hacer cumplido, te va a hacer muchos efectos positivos en el futuro, ¿sí? Y cuando emprendes algo, pues hay que hasta que termine. Y por supuesto que les duele cuando alguien se les va, ¿no? Sí. ¿Recuerdan algún caso de esos donde lamentablemente se les haya ido una persona y que, como decías hace un momento, Adrián, ¿por qué? ¿No? Claro. ¿Qué pasó ahí? Híjole, yo en mi caso la probabilidad nos juega una mala pasada. Uno espera siempre que el evento, por ejemplo, yo como cirujano de columna, es donde más te desenvuelves, ¿no? Como el líder del quirófano en el cual estás llevando un paciente, estás esperando lo mejor de él. Y sin embargo, pues existe el 0,00.1% de infarto. Sí, un infarto en el cual tú esperas que el paciente se recupere y salga sin problemas. Uno masivo en ese entonces, cuando tienes todo controlado, dices, ¿por qué? ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, y eso es un estrés finalmente para ustedes, porque, o sea, se sienten mal. claro. ¿Cómo le hacen para salir de ese estrés? ¿Qué hacen como médicos? ¿Quién los apoya? ¿Dónde encuentran ese apoyo para, pues igual llorar en ese momento? Rezar, no sé. ¿Quién les da el apapacho? ¿O cómo lo logran? Porque con las jornadas que tienen ustedes tan extenuantes, pues terminaron esto y ya los están esperando otros pacientes. ¿Cómo le hacen? ¿Dónde cuelgan eso que pasó? ¿O no lo cuelgan? ¿Quién quiera platicarme? Pues yo creo que todo el tiempo lo traemos. No lo podemos colgar como tal. O sea, creo que es como nuestra responsabilidad el acordarte siempre, ¿sale? De que muchas veces yo creo que hay una falsa concepción de que tenemos el ego inflado o nos creemos dioses, por ejemplo. Pero la verdad es que para poder hacer bien nuestro trabajo tenemos que cargar con esos pacientes que nos recuerdan constantemente el que nos preparemos para el siguiente. Y las interacciones, tanto familiares, el apoyo social, como el de tus propios compañeros, que también han vivido eso. Esas interacciones, esas pláticas, esa descarga y el que te retribuyan cómo ellos lo vivieron y cómo lidiaron ellos con eso, es como muchas veces a mí me ha sacado adelante. Ok. Doctor Gallegos. En la terapia intensiva vemos casos que cada uno te pone a rezar, a mí en lo particular. A mí me decían una vez del COVID. ¿Y cómo es? Para mí la espiritualidad es muy importante, ¿sí? Es mi refugio, es mi as bajo la manga. Ok. Sí. Y efectivamente nosotros no coleccionamos, ni guardamos, ni colgamos nada. Como dice el doctor, todas son experiencias que en algún momento te acuerdas de lo que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. La experiencia es la que cuenta. Y como le dije en un principio, cada quien vivimos las cosas diferentes. Entonces, cuando una plática nos retroalimentamos muchísimo, de todos, ¿sí? Sí hay una red de apoyo entre ustedes como médicos, entonces. Sí. Y muy fuerte. Y más en situaciones de estrés, más en situaciones críticas. Ahora con este pacientito quemado que tuvimos en la terapia intensiva, pues nos dimos cuenta de la gran capacidad de reacción y de respuesta que tenemos como equipo de trabajo, ¿sí? No nada más de la terapia intensiva, sino de todo el hospital. Estos son algunos testimonios de compañeros trabajadores del IMSS que estuvieron en primera línea durante las inundaciones en Puebla y Veracruz. Mi nombre es Yosadara Campa, soy médico de urgencias
del Hospital Villa Ávila Camacho. ¿Qué me motiva para seguir adelante pues en estos momentos? Yo creo que siempre el gusto de lo que hago y el placer de poder ayudar. Yo como urgencióloga, los momentos de mayor presión son justo los que me definen. Yo creo que este proceso de que nos pongan a prueba siempre pues hace que nuestra capacidad resolutiva nos haga muy fuertes, ¿sí? Cada crisis para nosotros representa un nuevo reto y los retos, por difíciles que sean, pues siempre nos dan una oportunidad de crecer, de aprender y de reafirmar por qué estoy en el lugar en el que estoy. Es un sacrificio de estudiar medicina, ¿no? Medicina, la carrera es una carrera muy larga, es una carrera en la de que empiezas a vivir y empiezas a ejercer en una edad pues ya grande comparada con el resto. Demanda mucho de ti. Medicina demanda tiempo, demanda energía, demanda emociones. En el proceso se pierden pues momentos familiares que ya no podemos recuperar, ¿no? Cumpleaños, reuniones, despedidas. Aprendes a vivir pues con una renuncia silenciosa, ¿no? Al siempre decir, no puedo ir, no puedo estar. Tu deber siempre estar en otro lugar, ¿no? Con otro paciente, con otra urgencia, con otro deber. El sacrificio más grande siempre va a ser el tiempo que inviertes en la carrera y lo lejos de estar con tu familia. Todas y todos mis compañeros que han compartido desde guardias que sentimos que nunca acaban, emergencias inesperadas, estas crisis que nos han puesto a prueba, no solo en nuestra formación, sino en cómo afrontar nuestras emociones, pues también ponen a prueba nuestra humildad. Lo único que queda por decir ya en este momento pues es gracias, ¿no? Gracias por mantenerse al pie del cañón cuando el cansancio ya pesa, por acompañarnos entre nosotros, ¿no? Entre darnos la fortaleza unos a otros, que nuestro trabajo pues cambia vidas y que aunque el camino no ha sido nada fácil, hemos llegado lejos. Gracias por todo el trabajo que estamos haciendo. Mi nombre es Lilia Álvarez Segura, soy de la unidad médica número 36 de Aguanacida, Álamos de Mapache, Veracruz. Es una carrera muy bonita, ¿va? Que me gustó para desempeñarla y para ayudar a la población que lo necesita. Pues ver la situación en que estábamos pasando, pues ayudar a las personas, pues me siento a gusto al saber que las personas son agradecidas y que los atiendo bien. Pues ahora sí es mi familia, ¿verdad? Porque pues la mayoría del tiempo pues estoy aquí, pero pues no tanto es un sacrificio, ¿verdad? Porque pues es una profesión que escogí, que me gusta. Pues ahora sí, ¿verdad? Por lo que pasamos y eso, pues hay que ayudar más a la gente en todos los aspectos, psicológicamente, mentalmente y lo más importante, ¿verdad? Humanamente. Me da gusto, ¿verdad? Permanecer en el programa de IMSS, que es una institución que apoya a todo el derecho ambiente y a toda la población, más a las que están en áreas marginadas, que hasta allá llega el programa de atención. Pues pensé que como somos en una área que nos quedamos incomunicados, el medicamento pues se iba a necesitar, más a las personas vulnerables o a los diabéticos, hipertensos y niños que ahora sí, menores de 5 años que padecen algún tipo de infecciones respiratorias y más en este tiempo de contingencia. Mi nombre es Lilia Álvarez Segura, soy auxiliar de área de enfermería general de la unidad médica de Aguanacida de la zona Álamos, Veracruz Norte. Pues pensé en la población a que como nos quedamos incomunicados, pues no iban a tener medicamento los crónicos y niños que luego se enferman en estos casos de inundaciones. Pues me siento bien porque pues ahora sí salvé un poco de medicamento que ahorita pues está haciendo falta. Pues ahora sí vea que todos aquí estamos afectados y y necesitamos ayuda. Le agradecemos mucho su labor, en verdad. Muchísimas gracias. Es muy asombrosa. Nunca lo dude, por favor. No importa lo que pase, no importa quién se lo diga, usted es una asombrosa persona.
¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos compañeros que, y lo voy a decir así porque creo que en ocasiones cuando hay estos eventos, pues se habla de los médicos, se habla de las enfermeras, en ocasiones de las trabajadoras sociales, pero ¿qué pasa con los enfermeros, con los camilleros, con los operadores de ambulancias, con los vigilantes? ¿Cómo es ese trabajo que tienen ustedes con ellos y ellos también participan en esta parte fundamental de salvar una vida? Sí. O sea, ellos son parte del equipo, completa y absolutamente. O sea, son en los que te apoyas. Tanto enfermeras, camilleros, asistentes médicas, trabajadoras sociales. Todos ellos son fundamentales en el bienestar del paciente. Completa y absolutamente. Sin ellos no se podría hacer el equipo ni dar una atención de calidad. Por ahí, alguna ocasión, a mí me contaron una historia en un hospital, cuando en la época de COVID, que una persona estaba muy grave dentro de un quirófano y que afuera del quirófano estaban los camilleros, una asistente médica y una enfermera en el piso pidiendo, rezando por el paciente que estaba dentro y por todos los compañeros que estaban procurando el procedimiento quirúrgico por dos razones. Una, para que se salvara la persona que estaba en la plancha recibiendo la operación, y por los compañeros, porque finalmente pues no sabían si esta persona tenía COVID o no tenía COVID y que no se contagiaran. Ese tipo de situaciones, ¿cómo las vivieron ustedes en el COVID? Porque todo el mundo acá afuera decíamos, pues no te acerques, no ponte el cubrebocas, no salgas y todo esto. Pero ustedes no pararon. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el COVID? ¿Cómo lo vivieron? Fue algo fue bastante, pues fue brutal, la verdad, que de la noche a la mañana cambiara tu forma de atención, tu rutina, todo lo que hacías normalmente en el hospital para atención específica, y de pacientes que llegaban graves, que tenías pues un riesgo, tú como médico latente, porque siendo sinceros, no estudiaste para tener un riesgo latente, o sea, no te formaste como una profesión para meterte en riesgos, pero sin embargo, sí te forjaste para atender a esos pacientes en el caso que pasara eso. Entonces, el cambio tan drástico, brutal, en el cual llegaran puros pacientes, como todo el hospital se convirtió en hospital COVID. Entonces, no veías a tus pacientes de trauma, a tus pacientes que habías operado, sino llegaban pacientes intubados o con una severidad para respirar que no te explicabas. Entonces, la forma en que continuabas era automático y aprendías en el día a día, sobre todo de los médicos internistas, el cómo lidiar con situaciones de este estilo y forjar nueva experiencia, como dice el doctor, para poder dar una atención lo mejor que pudieras. Doctor Gallego, ¿les daba miedo? Mucho miedo. En esa época del COVID yo estaba en la terapia intensiva de Troncoso. Nuestra terapia intensiva, por el número de pacientes embarazadas, no tuvimos COVID en la terapia intensiva. Porque teníamos a puras embarazadas complicadas. Pero sí me tocaba hacer valoraciones de pacientes embarazadas en el área COVID. En Troncoso, supuestamente el área COVID iba a ser urgencias nada más. Y no, terminó siendo todo el piso de cirugía general, todo el piso de medicina interna, sur y norte. Muchos pacientes, igual muchos pacientes fallecidos. Muchísimos. Ni una película, eso fue una pesadilla lo que se vivió. Sí, la terapia intensiva está aquí, el quirófano está acá, los elevados pasaban cada rato 14 fallecimientos por turno, 16. Fue una catástrofe. ¿Y cómo ustedes en un momento dado, pues, continuaron? Porque no es de otra forma, o sea,
mucha gente de nosotros, los que estamos afuera, nos daba miedo y no salíamos de casa, ¿no? Pero ustedes tenían que estar en el hospital. ¿Qué hacían? ¿Cómo le hacían? O sea, ¿de dónde sacaban esa fuerza? Perdón, o sea, díganos el secreto. Pues más que secreto fue la ansiedad que existía. Porque, por ejemplo, en la terapia intensiva, en mi turno, pues era único, personal único en la noche. Pero en los demás turnos a veces había 2 en la tarde, 3 en la mañana. Y pues se dio la facilidad de que a los que eran diabéticos, que eran de riesgo, ya no fueran. O sea, eso fue lo más grave que vivimos los médicos, la falta de personal. Porque de una plantilla de 10, por decirlo así, se fueron 7 y se quedaron 3. Porque finalmente también había que cuidarlos. ¿No? Así es. Por el riesgo que ellos representaban. Sí, entonces pues era enfrentarlo. Como decía mi abuelita, encomendarse a Dios y entrarle a hacer lo que tienes que hacer. Y lo que le dijo su papá, ¿no? Siempre adelante. No te rajes. No te rajes, ¿no? Adrián. Sí, o sea... ¿No rajarse? No rajarse, no solo eso, o sea, nosotros, o sea, lo vivimos con mucho miedo porque en el lapso de menos de un mes un compañero falleció de COVID y a los 3, 4 meses otro compañero cayó ahí con nosotros. Entonces éramos nosotros mismos atendiéndonos y con falta de personal, pero con todas las ganas, con todo el equipo. Entonces yo creo que el hecho de que vieras al lado, aunque no fueran tu misma especialidad o su especialidad, que estaban ahí dándolo todo por tus compañeros y por sus compañeros, era lo que te hacía regresar todos los días. En mi caso, hacía regresar todos los días a seguir atendiendo pacientes, revisando, que nos dieran instrucciones. Los neumólogos, o sea... ¿Cómo tratar, no? Eso. ¿En qué podíamos mejorar nosotros? Porque aparte era algo nuevo. O sea, completamente. Nadie lo conocía. O sea, yo creo que ni en el estudio más avanzado que ustedes hubieran leído había algo así como lo que se vivió. Entonces, ustedes realmente fueron en el ensayo y el error, ¿no? Oigan, en los medios salieron muchas fotografías, videos y demás de gente que estaba fuera de los hospitales queriendo comunicarse con los familiares, ¿no? Y que a alguien se le ocurrió aquí en la casa, en nuestra casa, en el IMSS, con una tableta, con un celular, llevarles y hacer videollamadas, ¿no? Y en ocasiones les tocaba a ustedes poner el celular al paciente para que escucharan a sus familiares. ¿Qué sentían ustedes cuando escuchaban que allá afuera les echaban ánimos y todo esto y el paciente de este lado? ¿Qué sentían ustedes? Pues que estábamos haciendo lo correcto. O sea, a mí me daba mucho sentimiento, ¿no? Obviamente, por los casos de gravedad o los que se estaban recuperando, al igual. Esa red de apoyo, ¿no? Familiar, era pues como si te los dijeran a ti, ¿no? O sea, porque te daban las gracias a ti, tanto por comunicarlos como por el hecho de poder verlos, ¿no? Y platicar con ellos. Pero éramos en muchas ocasiones todo el equipo, todo el IMSS, o sea, hasta las asistentes médicas y enfermeras daban todo, o sea, ellas estaban ahí, se encariñaban con los pacientes y eran quienes realmente pues vivieron, yo creo que las situaciones graves más de cerca, más personal. Esa primera línea que tanto se habló, ¿no, doctor Gallegos? Por ejemplo, cuando al inicio de esa pandemia, pues hubo un rechazo hacia el personal médico por la sociedad, ¿no? Le teníamos incluso miedo a todos los médicos, enfermeras y todo, porque de repente decíamos, nos van a contagiar. Pero de repente cambió esa percepción y los empezamos a ver, como dice usted, no como héroes, sino como personas igual que nosotros, pero que estaban haciendo un poquito más o un mucho más que nosotros, ¿no?
¿Cuál era su sentir, doctor Gallegos, cuando de repente en la calle o cuando de repente se asomaba a la reja del hospital ahí en Troncoso y veía a alguien y de repente un paciente le decía, doctor, gracias por salvarme o gracias por estar allá adentro? ¿Qué sentía? Pues uno siente un impulso muy grande a seguir haciendo lo que estás haciendo. Igual te daban las gracias, igual te gritaban de cosas, de agresiones. Por eso ya no salíamos de bata blanca, porque ya era riesgoso andar con la bata blanca. Salía a la torta o al café, caray, ¿sí? Pero sí se siente una tranquilidad, ¿sí? Cuando te dan las gracias, porque hay que ver, ¿no? Tú sientes cuando te lo agradecen de manera sincera, ¿sí? Cuando te agradecen con el corazón y eso se siente, ¿sí? Y eso te da una gran tranquilidad y un gran impulso a seguir haciendo lo que estás haciendo. Doctor Gallegos, si en algún momento pasó por su mente ese doctor que llegó a su pueblo llevando salud, llevando consuelo, esperanza a esa comunidad donde usted era un pequeño apenas y que había gente enferma y de repente años después usted está en Troncoso y a lo mejor salió y uno de los familiares de uno de los pacientes que estaba ahí arriba, él sin saber si usted lo había atendido o no, pero simplemente usted era doctor y le dijo, doctor, gracias. ¿Le pasó por la mente ese recuerdo cuando usted también le dio las gracias a aquel doctor? Sí, muchas veces. ¿Qué sintió? Pues yo soy muy sentimental, sí. Y muchas veces me he aguantado las ganas de llorar, sí. Delante del que me agradece no lloro, delante del que me está diciendo, doctor, échele ganas con mi hijo, tiene 2 niñas de 6 años, él tiene 28 años, siento que me desgarran, ¿sí? Pero me aguanto y después lloro. Habrá otro momento en el que usted saque todo ese sentimiento. Sí, es tanta la tranquilidad, esa paz interior que te da un agradecimiento, que sí dan ganas de llorar. Y seguir adelante. Y seguir adelante. Y como dice, no rajarse. No rajarse. Ok. Adrián, ¿a ti te ha pasado eso? ¿En qué sentido? Ese momento en el que llega alguien y te dice gracias. Que a lo mejor fue en el COVID, a lo mejor fue en el 17, a lo mejor es hoy o ayer que hiciste un procedimiento quirúrgico y le diste la oportunidad y la esperanza a esa persona joven, grande, niño, de volver a caminar. ¿Qué sientes? Te alimenta, la verdad, mucho. Sí, te sientes con mucho poder. Y la verdad es cuando baja todo ese sentimiento de grandilocuencia, que te das cuenta de que pues, tú solo puedes ayudar en forma de que lo que puedas hacer. Y y te llena de orgullo, la verdad, que reconozcan, que sepan que hiciste todo lo que estaba en tus manos por ellos. ¿Y cuál es el sacrificio más grande que han realizado ustedes como seres humanos, como doctores, pero más como Adrián y como el doctor Guadalupe, por esta profesión, por estos pacientes? Y los dos se quedan así como que, ay, ahí te paso la bolita, ¿no? Yo creo que en el caso de todos los médicos, yo creo que sería el tiempo. El tiempo que le das, porque es parte de tu ser, o sea, no es como un trabajo. No es un trabajo que llegas, agarras, se acabó y ya te vas. Sino simplemente todo el tiempo eres médico 24 horas al día. Okay. Y el tiempo que le das y el esfuerzo que le das aparte de ti, que te lleva a veces lejos de tu familia, a veces lejos de las personas que quieres. Yo creo que ese es un sacrificio, en mi caso, de lo más fuerte. De lo más fuerte. ¿Te lo han reclamado en algún momento tu familia? No, gracias a Dios. No sabría qué hacer si lo hicieran. Pero han estado orgullosos de ti, te han dicho que están orgullosos de ti. Sí.
¿Les cuentas lo que haces en tu trabajo? Sí. Sí, ¿Qué sí. te dicen? Pues muchas veces no ni lo entienden, pero sí agradecen mucho que yo sea médico y que me dedique a ayudar a alguien. Doctor Gallegos, ¿se lo han reclamado? ¿Le han agradecido? ¿Le reconocen ese trabajo? ¿Cuál ha sido el sacrificio más grande que ha hecho? El sacrificio más grande yo pienso que es el dormir, el sueño. Ok. Que uno no duerme. Y eso sí es sacrificio. Porque hay veces que estás cabeceando, pero no debes dejar de hacer lo que te toca hacer en ese momento. Ok. ¿Sí? El tiempo, pues, se invierte mucho tiempo, pero no a manera de sacrificio. Esto lo amerita y mi esposa es médico también. Entonces se entiende. Entonces nos entendemos y eso hace que las cosas que se hacen sean más normales. Ok. Sí. En el tiempo del COVID el problema era para los hijos, ¿no? Claro. Que escuchaban lo que platicábamos y pues ya no se querían acercar ni a nosotros, ¿no? ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Y pues como se extremaron todas las precauciones de todo, de protección y de Sí. todo, pues era difícil. ¿Sí? Tuvo que haber una lejanía, Una de repente lejanía con la familia, ¿no? Así es. Entonces el sueño más que nada es lo que se Ok. sacrifica. Qué fuerte, ¿no? No dejan de ser médicos en ningún momento. O sea, no dejan de ser personal de salud en ningún momento. 24/24, como decías, Adrián. Así es. Y me imagino que en algún momento les ha pasado que van en la calle y que ven alguna situación que amerita la intervención de un médico. Ustedes han actuado, por breve o por leve que sea, ¿no? Sí, en mi caso, me han tocado situaciones muy tranquilas, muy traumas muy ligeros o cosas que se pueden resolver relativamente fácilmente con una instrucción o o cuidados básicos. Ok. Sí me he enterado de situaciones graves y de momentos y médicos, compañeros que han tenido que actuar y eso sí rezo para que no me pase. Ok. Sale para que lo logre, que esté en un medio controlado. Ok. Doctor Gallegos, ¿le ha pasado alguna vez algo así? Pocas veces. Pocas veces. Pero parece como 2 veces cuando voy a Aguascalientes. Ok. Sí, en carretera me han tocado varios accidentes. En la gran mayoría ya está las ambulancias, ya está todo, ¿no? Pero me han tocado ver 2 impactos. Oh. O sea, que pues uno como médico hace el triage, la valoración, dices tú, no puedo hacer nada ahorita. A veces lo único que pudo haber sido en una ocasión, sacar a un conductor, hablar a la ambulancia y esperar. Porque también no podemos, hay situaciones que no podemos hacer mucho. Claro, no pones en riesgo también a la persona, ¿no? Haciendo es, otras cosas. Así es. Estamos llegando al final del episodio, se nos fue muy rápido. Creo que ha sido un episodio emotivo. Nos han platicado cosas que no nos habíamos puesto a pensar a lo mejor de la labor del personal de salud, porque sí, los médicos, pero también las enfermeras, los camilleros, las asistentes médicas, todos aquellos que son parte de la atención a la salud de nuestra población. Y antes de irnos, me gustaría que cada uno de ustedes, Adrián, doctor Lupito, como les dice en el hospital, nos den un mensaje a todos los compañeros de la primera línea. Ese reconocimiento tal vez que quieran decirle y compartirle a sus compañeros también, por favor. Doctor Adrián, doctor Gallegos, ¿quién quiere empezar? Pues yo agradecerles, o sea, y que sepan que sin ustedes, o sea, los compañeros de primera línea, el equipo no funciona, o sea, son fundamentales, desde los camilleros, personal de mantenimiento, enfermeras, asistentes médicas, trabajo social, Arimac, todos son quienes nos mantienen unidos como equipo.
y pensar que eso somos y agradecerles constantemente. Gracias, Adrián. Doctor Lupito. Pues recordarles que el equipo de trabajo somos un engrane, que empieza desde el personal que hace el aseo, intendencia, los camilleros, enfermería, todos. Y que como compañeros debemos aumentar la empatía, ser más empáticos, no nomás en tu equipo de terapia intensiva, sino en todo el hospital. Porque en la terapia intensiva un paciente crítico no sale adelante si no se hace un buen trabajo multidisciplinario. No depende de mi intensivista, de mi equipo de trabajo, enfermería, todos los de la terapia, sino depende de todo el equipo. Y eso lo vimos ahora con nuestro paciente quemado que tuvimos. Fue una labor multidisciplinaria y a tiempo y forma. Y que seamos muy empáticos, como lo dijo el doctor Pereira, y que no se nos olvide que estamos aquí por y para el paciente. ¿Y qué van a ver? Dije, no voy a platicar porque si no me va a ganar el sentimiento. Me acuerdo de un paciente que operaron en la clínica MAC de abdomen por una pancreatitis en un privado. Okay. Y nos llegó a la terapia intensiva el viernes como a las 2 de la mañana. Lo bajamos a tomografía. Estaba en Troncoso, perdón. Uh-huh. Todavía estaba en Troncoso. Lo llevamos a tomografía. Tenía colecciones, abscesos en el abdomen. Pedimos que lo viera cirugía, lo interviene, ¿sí? Y ahí estuvo. Pero pues ya estaba muy desnutrido, estaba muy grave. Y cuando di el informe médico, entró la mamá y su esposa. Me dijeron que era su tesoro, ¿no? Pues su hijo mayor y era el esposo, y que tenía un niñito de 6 meses. Híjole. Y pues estuvo, y a la semana, y en mi guardia fue que falleció. Hizo de la cirugía del abdomen, se rompió una anastomosis del intestino que se hizo, y pues ya no se pudo alcanzar. No, ese día, cuando di el informe de fallecimiento, no, sí me desgarraron, caray. Doctor Adrián, ¿a usted le ha tocado dar ese tipo de informes? La verdad, pocas veces. Pues te parte el corazón y sí te lleva un cachito de alma el llegar a dar ese tipo de informes a los familiares. O sea, es pues de bastante, sí. La verdad, yo no creo que sea ni la mitad de las veces que el doctor ha dado ese tipo de comunicación, de informes, pero sí una vez saliendo de quirófano, en la residencia, sí. ¿En la residencia? Uh-huh, así es. ¡Wow! O sea, apenas estaba formando y le tocó... Uh-huh. Le tocó la del tigre. Así es. Pero yo creo que es importante, porque eventualmente puede pasar. Claro. Entonces, todo es experiencia para saber cómo dar bien la información con toda la empatía que podemos tener, también expresarla. Y por el contrario, me imagino que también les ha tocado dar informaciones positivas, ¿no? ¿Recuerdan alguna de esas? Que incluso yo creo que hasta fiesta hicieron ahí en ese momento los familiares, ¿no? Casi. Pues es para lo que vives, ¿no? Diario. El hecho de, por ejemplo, quitarles el dolor para caminar, que vuelvan a tener fuerza en las extremidades, o que regresen, aunque sea a abrazar a sus seres queridos, ya con eso, bueno, yo siento que con eso es más que suficiente para seguir haciendo lo que hacemos todos los días. ¿Alguna vez les ha tocado que un paciente que ustedes atendieron de repente, o sea, salió bien y todo esto, y de repente se lo encuentran en la calle y todo eso y lo reconocen y hablan con ustedes y les agradecen? ¿Les ha pasado eso? Sí, varias veces. ¿Sí? ¿Se acuerda de alguno? Pues más bien te acuerdas de los que no reconoces y hasta después te acuerdas, sí, me fue muy bien, ya me acordé. Sí, okay. Sí, porque llegan muchos pacientes con los que
haces empatía y te agradecen, ¿no? Los ves en la calle y es como si fuera un amigo más, un familiar más. Pero los que no reconoces son los que más te marcan, así como no le di importancia tanto a lo mejor a ese caso y para él fue algo pues determinante en su vida. Y esos son los que los que dan, a veces dan más, en mi caso dan más satisfacción. Ok, doctor Gallegos. Pocas veces me han encontrado pacientes, porque al contrario, como decía el doctor, a usted nosotros le tocan... damos muchos avisos de que hay fallecimientos, ¿sí? Igual que muchos avisos de altas, pero a piso, ¿no? Ajá, altas a claro. domicilios pocas veces damos, ¿sí? Pero ahí mismo en el hospital me imagino que algún familiar va y lo encuentra. Ha regresado con chocolates, ¿sí? Con un café. Doctor, muchas gracias. Ya mi esposo ya se va a casa mañana, muchas gracias. Wow. Sí. ¿Y qué siente, doctor? No, pues imagínese. ¿Valió la pena? Dije, valió la pena el desvelo, porque yo estaba en las noches, entonces valió la pena el desvelo, valió la pena lo que se hizo y se hizo bien. Y valió la pena tener ese sueño en la primaria. Ajá, sí. ¿No? Y entonces vale la pena las materias de biología en la prepa. Así es. Y que seguramente tus compañeros te decían, qué raro que te guste eso, ¿no? Así es, sí. ¿Y hoy qué le dices a ese Adrián de la prepa? Pues que eventualmente vas a seguir siendo feliz, haciendo lo que te gusta. Así es. ¿Qué le dices a Lupito de la primaria? Que nunca se arrepiente de lo que ha hecho y que hay que seguir adelante. ¿Por qué qué? ¿No hay qué? No, nunca se arrepienta de lo que ha hecho. Ajá, pero como dices, ¿no hay qué? No hay que rajarse. Y seguir adelante. Exacto, pues queridos escuchar, no hay que rajarnos, hay que seguir adelante. Ok, fíjense que nosotros aquí en A Tu Salud, en el podcast A Tu Salud, pues recibimos preguntas de nuestro auditorio, realmente, y aquí hay una. Y nos dicen que, ¿qué pasa con ustedes que a pesar de las dificultades que han vivido ustedes como médicos, porque pues, han vivido dificultades, ¿no? A lo mejor trasladarse desde su pueblo para acá, trasladarse mucho tiempo, el no dormir, el estudio, todo eso, ¿no? Que finalmente tiene que ver con ustedes como médicos, en la misma unidad donde trabajan. ¿Qué tan importante ha sido para ustedes pertenecer al instituto y la nobleza del mismo para también sacar adelante esas problemáticas que han vivido? ¿Qué significa para ustedes ser médicos en el IMSS? Dice, ahora sí, el doctor Adrián dijo, le cedo la palabra al doctor Gallegos. Pues para mí significa orgullo. Para mí ser trabajador IMSS es un orgullo porque lo poco o mucho que tengo material y espiritual, bueno, espiritual ya lo traía de toda la vida, pero del material es gracias al IMSS. El IMSS es una institución noble y cumplida, o sea, te paga a tiempo, te da tus vacaciones, nunca te falla. Entonces, yo hice mi internado en el IMSS. Yo quería hacer la especialidad en el IMSS, no me quiso el IMSS, pero yo sí lo quiero. Ok, y aquí está. Y aquí estoy en el IMSS. Y a pesar de algunas dificultades que ha tenido, ¿cómo el IMSS o cómo usted y ese equipo de trabajo del que habla sacan adelante a la profesión? ¿Cómo le hacen? ¿Qué hay ahí? Ahí, lo que decía el doctor Pereira, hay muchos egos, eso sí es muy cierto, pero cada uno es moldeable. Cada ego es un diamante que podemos ir puliendo, ¿sí? Y así es en todos los equipos de trabajo, ¿sí? En todas las áreas de un hospital. Si tú te das por vencido por decir, no, yo no voy a hacer eso, ahí se queda y ya no. Y ahorita él dice, ya no lo hago, al rato el otro ya no va a querer hacerlo y así la va pasando en efecto dominó. Yo no hago, si él no lo hizo, yo ¿por qué lo voy a hacer? No, hay que estar como un cuchillito de palo. Ok. ¿Sí? Adrián, ¿qué significa para ti ser médico en el IMSS?
Yo creo que significa, por así, en términos generales, mi vida, o sea, la verdad. O sea, yo sí hice el internado, el servicio social y la residencia en el IMSS. Todo lo hice en el IMSS. Y agradezco cada año, cada momento, cada rotación, cada servicio por el que pasé, porque pues gracias a ellos soy quien soy, la verdad. Entonces, para mí es muy importante ser médico del IMSS. O sea, es como la realización dentro de una institución tan grande, tan importante. Se sienten orgullosos de ser parte de la familia IMSS. Así es. Ok. Bueno, queridos podescuchas, hemos llegado al final de este episodio. Y antes de irnos, la verdad es que el equipo de A Tu Salud quiere agradecerle, sí, a ustedes dos primero, por estar aquí, por acompañarnos, pero queremos agradecerle a todo el personal de salud de este instituto y de todo el país, por esa gran labor que hacen, por esos momentos en los que no la piensan y dan un paso adelante para apoyar a las personas que más lo necesitan, por sacrificar esas horas de sueño, por sacrificar esos momentos con la familia, por sacrificar tantas cosas en lo personal por la comunidad. Gracias de verdad a ustedes, como médicos, como personal de salud, como decía usted, doctor Gallegos, no solamente a los que aparentemente son los que están en la primera línea de atención, también a esas personas que están cuidando y procurando que los quirófanos y las áreas estén limpias. A todo el personal que forma parte de este instituto, muchísimas gracias por su labor, por hacer que estemos bien y que nos concienticen en seguir siendo unas buenas personas. En A Tu Salud les damos las gracias, les reconocemos el trabajo y a ustedes podescuchas los invitamos a que se cuiden, a que tengamos una cultura de prevención y también los invitamos a que si tienen comentarios, dudas, sugerencias, nos envíen estas al correo a.tusalud@ims.gov.mx o en la caja de comentarios de la plataforma por la que nos escuchen. Yo soy Iván Cabañas y esto es A Tu Salud. Hasta la próxima. En A Tu Salud queremos reconocer y agradecer a todo el personal de las diferentes categorías, a todos aquellos que han estado en la primera línea de atención en diferentes acontecimientos. Por ejemplo, sismos, explosiones de gas, de pipa, por fuegos artificiales, incendios, desbordamientos de ríos, accidentes automovilísticos, derrumbes, las más recientes inundaciones, la pandemia por COVID-19, entre otros muchos. Gracias. Gracias de verdad por estar siempre presentes para brindar apoyo a la ciudadanía. El IMSS siempre presente en donde más se necesita. Gracias, familia IMSS. El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.